Buenos días, hermanos. Qué gusto poder verles. Bienvenidos a la casa del Señor y que tengan un buen día. También le damos la bienvenida a los que nos ven a través de las redes. Vamos a hacer una lectura bíblica, hermanos, en el Salmo 101 al 4. Si gustan buscarlo, por favor, y cuando lo tengan, se ponen de pie. Todos juntos a una sola voz, hermanos, cuando estén listos. Así dice la palabra de nuestro Dios: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, conoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Por todas las generaciones. Amén, hermanos. Vamos a tener una oración de invocación. Le pido a mi hermano Caleb si me ayuda con una oración, por favor. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, que moras en los cielos, te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado en este día, Señor. Te damos gracias porque nos permites estar aquí en tu casa de oración, Señor, glorificándote y alabándote. En este momento te pedimos que este culto, todo lo que vayamos a hacer aquí, toda la palabra que vaya a ser decida en este culto, Señor, que sea de tu agrado, Señor, y que nos acompañes a lo largo del día. En nombre de Cristo Jesús, amén. Así puestos de pie, hermanos, vamos a dar tiempo a un canto por el grupo de alabanza. Muy bien, hermanos, vamos a... Ahora sí, probando, ¿no? Bien. Es el himno número 104, que se titula De tal manera me amó. Este himno nos recuerda el grande sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros en la cruz. Es el himno número 104, De tal manera me amó. Dice: crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó, sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal
Hermanos, vamos a dar tiempo a una lectura bíblica en 1 Corintios 15, 1 al 8. Lo vamos a hacer alternadamente, primero yo y después ustedes, y terminamos en el 8. Repito, 1 Corintios 15, 1 al 8. La palabra de nuestro Dios dice así: además os declaró, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, me apareció a mí. Amén, hermanos. Vamos a tener otro canto por el grupo de alabanza. Les pido si pasan, por favor. Muy bien, hermanos, el siguiente canto que vamos a entonar es el himno número 114. Perdón, es que 214. Perdón, hermanos, tenemos fallas. Es el himno Pon tus ojos en Cristo. Perdón. Gracias. Salvador vive, del mundo la luz y su paz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás fallará su promesa. Él dijo: contigo estoy, al salvo perdido de pronto, ya no
gloriosos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos. Pueden sentarse. Vamos a dar tiempo a los avisos. Si alguien tiene algún aviso, puede pasar acá enfrente. Bueno, hermanos, bienvenidos a la casa de Dios. Tenemos estos avisos. Mañana, reunión de la femenil a las 5 de la tarde. Y hay digamos, de aquí a 8 días, de este domingo en 8, está el aniversario de la iglesia de Tremendo. Entonces, si hay algún hermano que quiera acompañar a nuestros hermanos en el regocijo de ese aniversario, ya 90 y tantos, pues es el aniversario de esa iglesia bautista de Tremendo, de este domingo para el siguiente. El día 28 de septiembre en la femenil, creo que hay un festejo del adulto mayor, entonces para que lo tengan ahí, digamos ahí anotado, el día 28 de este mes. Estamos en el mes de la Biblia también, hermanos, agosto. Si alguien tiene en su pensamiento, en su corazón, regalar alguna Biblia a un familiar, a un compañero, amigo, pues entonces también antes de que se termine este mes de agosto, pues dar una Biblia. Y hay venta de Biblias, hay desde 60 pesos hasta 250 pesos. Así es que sí hay ese pensamiento y ese sentir a ese ser querido, a ese compañero de trabajo, regalarle una Biblia. El miércoles, día de oración, pues están todos invitados para que el miércoles aquí estemos, y pues yo creo que serían esos anuncios principalmente. Si hay alguno que se me esté pasando por ahí y que quiera recordarlo, pero yo creo que son los anuncios, avisos principales. Vamos a dar tiempo a las ofrendas, hermanos. Le pido a mis hermanos diáconos si pasan, por favor. Oras, por favor. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, agradecemos tu presencia en medio de esta tu iglesia. Gracias, Padre, porque nos has dado la bendición, Señor, de estar un día más, Señor, para alabar y bendecir tu nombre. Queremos, Señor, regresarte un poco de lo mucho de lo que tú nos has otorgado en bendición, Señor, a través de nuestros trabajos, Padre Santo, a través de las dádivas, Señor, que recibimos en esta semana. Agradecemos, Padre Santo, tu presencia con cada una de las familias de esta iglesia y la disposición que tienen, Señor, de ofrendar. Permite, Señor, que estas ofrendas que se han de depositar puedan ser administradas sabiamente, Señor, y que puedan ser utilizadas con el único propósito, Señor, de extender tu palabra, Señor, a todas las naciones. Ponemos en tus manos, Señor, el resto de este culto, que siga siendo, Señor, para edificación de cada uno de mis hermanos y para honra y gloria de tu santo nombre, bendito Dios. Todo, Señor, te lo agradezco y te lo pido. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.
Hermanos, vamos a dar el tiempo al mensaje de la palabra de nuestro Dios en boca de nuestro hermano Edgar, que el Espíritu Santo lo guíe en sabiduría. Buenos días, hermanos, ¿cómo se encuentran hoy? ¿Me escucho un poco fuerte, perdón? ¿Está bien? Ok, muchas gracias. Gracias. Es un gusto para mí y un privilegio el que me permitan estar con ustedes esta mañana, como también es una responsabilidad la que tengo delante de mi Señor al traer el mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, el día jueves me contactó el hermano Eladio y pido sus oraciones para con él, pido sus oraciones para con mi esposa. A él le correspondía estar esta mañana con nosotros, pero por cuestiones médicas, de salud, indicaciones del doctor no pude estar, así que hay que orar por él y por su esposa, hermanos. Aprovecho también para expresarles mi gratitud por su amor que han brindado para conmigo desde que decidí seguir al Señor junto con ustedes. Muchas gracias. También en nombre de mi familia les damos las gracias. Hermanos, esta mañana, como les dije, el jueves me comenta el hermano Eladio y entonces yo le digo al Señor, ¿qué quieres para nosotros este domingo? Y hermanos, yo los amo grandemente a todos ustedes. Muchos de los que están aquí son también una gran inspiración para mí en mi vida, en mi ministerio. Y ustedes, hermanos, tienen todo mi respeto. Hace 3 años más o menos, yo estaba estudiando a los misioneros y leí a uno, el cual no recuerdo ahorita su nombre, el cual se hizo muy famoso. Era un misionero estadounidense, el cual salió a una campaña misionera y cuando regresó después de 3, 4 años aproximadamente en el campo misionero, todas las iglesias del condado donde vivía lo estaban esperando. Estaban entusiasmados y estaban expectantes para ver qué era lo que este misionero les iba a predicar los próximos domingos en los cuales él iba a estar presente en esa localidad. Cuando el hermano misionero predica, pasan algunos días y se escuchan muchos rumores. Las personas quedaron decepcionadas. El hermano únicamente predicó el evangelio. Y que no nos sorprenda mucho, hermanos, porque actualmente también muchas personas se decepcionan cuando vienen los domingos y escuchan solamente el evangelio. Y no nos sorprenda que muchas personas también con 10, 15, 20 años de congregarse no sepan compartirlo. La costumbre de escuchar cada domingo la palabra de Dios en el templo ha hecho que muchos cristianos, o en ocasiones también, me incluyo yo, ¿sí?, tengamos la costumbre de escuchar como si no escucháramos. El evangelio pasa desapercibido por la simple cuestión de hacerlo costumbre y no lo escuchamos. La costumbre nos ha adormecido el ímpetu de su importancia y su propósito redentor para la humanidad. La costumbre pasa a ser en este sentido un animal rugiente que busca su presa entre los creyentes indiferentes del mensaje y la importancia del evangelio en el mundo. Hermanos, como les comenté, ustedes tienen todo mi respeto. Y mi intención esta mañana, al proponerme en mi corazón estar aquí, no es venir y predicar algo nuevo. Mi intención es invitarlos a que ustedes y yo seamos fieles a la verdad que ya poseemos. Estaremos meditando en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículos 1 al 4. Estaremos meditando sobre la importancia del evangelio, pero antes de comenzar,
quisiera hacerles de su conocimiento algunos datos importantes sobre la redacción de esta carta. Esta carta la escribe el apóstol Pablo y esta carta está bajo las siguientes circunstancias. En el segundo viaje misionero de Pablo, Pablo llega a la ciudad de Corinto y acude, como era costumbre de Pablo, a un lugar de culto, el cual se llama la sinagoga. En la sinagoga lo primero que encuentra es un desprecio por el evangelio. Entonces el apóstol Pablo decide sacudirse las ropas y decir: ahora ya no más a los judíos, ahora soy apóstol de los gentiles. Para los que discipulamos, tomemos nota, por 1 año y 6 meses Pablo está enseñando en la ciudad de Corinto y instruyendo a los hermanos en doctrina y fe. Posteriormente, para su tercer viaje misionero, Pablo se encuentra en la ciudad de Éfeso y entonces 3 hermanos vienen a hacerle conocer lo que estaba aconteciendo en la ciudad de Corinto. Ya ha pasado algún tiempo. Estefas, Fortunato y Acacio le dicen: Pablo, los corintios, la iglesia de Corinto no quiere dejar su vana y pecadora manera de vivir. Aunado a esto se está mezclando una falsa enseñanza en la iglesia y unos falsos apóstoles están enseñando falsa doctrina y ahora hay divisiones en la iglesia y unos dicen yo soy de Pablo, unos dicen yo soy de Apolos, unos dicen yo soy de Cristo y no hallamos qué hacer. Es necesario que tú pongas orden. Bajo estas circunstancias es que el apóstol Pablo decide escribir la primera carta a los Corintios porque era de suma importancia reafirmarlos en el evangelio. Y el evangelio, hermanos, el evangelio nunca caduca. El evangelio tiene que estar presente y tiene que predicarse cada domingo desde este púlpito, porque el evangelio es lo único que tenemos como humanidad para ser salvos. Los corintios llegaron a ser famosos por su manera de vivir, a tal punto que les decían esta expresión corintizar. Y Pablo menciona en el capítulo 6, en el capítulo 6, versículos del 9 al 10, 11 prácticas que los corintios acostumbraban a realizar antes de escuchar y recibir el mensaje del evangelio. Y dice así, pueden solamente escucharlo, ya después lo pueden ver. Ellos eran injustos, eran fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, algunos eran homosexuales, otros tantos ladrones, eran ávaros, eran borrachos, eran majaderos y eran estafadores. A Pablo no le espantaban estas cosas, como tampoco a nosotros nos espantan estas cosas, porque la sociedad y nosotros mismos estábamos llenos de esto. Pero lo que sí a Pablo le duele es que personas, hermanos que se congregan en el nombre de Jesucristo, no querían dejar estas prácticas. Les faltaba santidad. Y les faltaba santidad porque el mensaje del evangelio no estaba siendo claro y lo querían vivir a su manera, porque también estaban en una cultura sincretista. Tú puedes ser cristiano, pero tú también puedes hacer esto, tú puedes ser aquello y tú puedes ser lo que tú quieras. Entonces era necesario que Pablo los reafirmara en la centralidad de la persona y obra de Jesucristo, que es el evangelio. Antes de abrir, hermanos, el texto, por reverencia a su autor, les pido hagamos una oración y nos pongamos en sus manos, porque sin su dirección a ningún lado vamos a llegar. Oremos. Señor, te pido que en esta condición de tu siervo me des fuerza para predicar tu palabra. Te pido a mis hermanos, les abras el entendimiento y llegue tu mensaje a su corazón
y lo puedan retener y ellos puedan gozarse juntamente con todos aquellos que han creído en tu nombre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Amén. Abramos nuestra Biblia, hermanos, y en la porción que acabamos de leer, la cual es Primera de Corintios, capítulo 15, estaremos meditando en los versículos del 1 al 4. Primera de Corintios 15, versículos del 1 al 4, y estaremos meditando sobre la importancia del Evangelio y la enseñanza que el apóstol Pablo trajo a los corintios y que esta mañana Dios trae a nosotros. Y lo primero, hermanos, que nosotros vemos es que el Evangelio, hermanos, debe predicarse. Primera de Corintios 15, 1 dice así: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Todos los creyentes podemos y estamos facultados, no por sabiduría humana, no por nuestras capacidades, sino solamente por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, predicar el Evangelio. Es una mentira que nada más puede el seminarista, que nada más puede el pastor o que nada más puede el misionero. Esta falsa creencia que se ha hecho popular, aunque no nos la digan, tiene que ver con aquellos monasterios en donde cuando se les dio libertad a los cristianos, ellos podían ir, encuartelarse y no salir de allí, y cuando salían las personas creían que por su ascetismo ellos estaban más cerca de Dios. Mentira. Todos estamos igualmente cerca de Dios. Sin embargo, esto se queda arraigado en el pueblo y han pasado 1700 años y pareciera que todavía estamos igual. ¿Por qué? Porque cuando salían estas personas, la gente del pueblo iba para que nos traigan a Cristo. Actualmente a mí me toca que personas me comentan: hermano, usted que está más cerca de Dios, ¿puede orar por mí? No es cierto. El Evangelio es que Cristo viene a morar con nosotros, el Verbo humanado. Hermanos, todos en este sentido, por la presencia del Espíritu Santo, entonces somos portadores de este mensaje porque lo tenemos dentro y porque hemos vivido de acorde a este mensaje. Como dije, el ama de casa, el empresario, el deportista, el entrenador, el maestro, el carpintero, el zapatero, etcétera, etcétera, etcétera. Todos podemos predicar el Evangelio. ¿Y qué sería si cada uno de nosotros, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro entorno, con nuestras relaciones públicas, lo predicamos? ¿Qué sería de esta iglesia, pero también qué sería de nuestro entorno y qué sería del mundo? Porque estamos facultados para hacerlo. Y esa es la invitación, hermanos, de esta mañana, que nosotros prediquemos las nuevas buenas, las cuales el Evangelio en sus dos vocablos griegos es bueno, de eu, de bueno, y de ángelos, de mensajes, un buen mensaje que nosotros tenemos para la humanidad. Ahora, hermanos, se encontraba una señora, en la historia no viene su nombre, solamente dice que una señora, la cual iba a mandar una donación de ropa y tantas cosas que tenía en su garage ahí en Nueva York a personas más necesitadas, y un niño dice: yo quiero también ayudar, y tenía 1 centavo en la moneda estadounidense. ¿Qué podía donar con 1 centavo? Le dice la mamá: hazte para allá, hijo. Y entonces él lo que hace, que llega y agarra como aquí tenemos los folletos, los boletines y los folletos donde traen un mensaje evangélico, agarra un folletito y pone el centavo allí. Son gratis, pero él puso el centavo allí y él, por así decirlo, compra ese folleto y lo pone en la ropa que esta señora envía para este lugar necesitado. Bueno, el resultado de aquella acción fue que
una persona que obtiene este pantalón o aquella prenda, qué sé yo, encuentra el folleto, lo lee y se convierte. Y no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y después al griego, y entonces lo que hace es contactar al número de teléfono que venía ahí en ese folleto y mandan traer un misionero. Y el resultado de aquel pequeño encuentro, grande encuentro a su vez, fue que 15,000 convertidos fueron el fruto de aquella pequeña semilla. Hasta un niño pequeño puede predicar el Evangelio. Y hermanos, también, si decimos que nosotros podemos predicarlo, sí, también debemos de ser conscientes que para predicarlo hay que vivirlo. En una ocasión, una miembro de una congregación estaba escuchando ya de edad avanzada a la señora y le pregunta a una hermana, le dice, ¿ya terminó el sermón? La hermana llegó un poco tarde y le dice, no, apenas comienza. Apenas comienza. Es decir, hay que vivirlo. El sermón, hermanos, el evangelio, la proclamación de su mensaje no queda nada más aquí, sino que comienza cuando nosotros salimos y entonces nosotros somos aquellos que, aparte de proclamarlo con nuestros labios, lo vivimos y lo tenemos y nos aferramos a él y no nos soltamos de él, porque como dice Policarpo, a una persona le es bien el ir de lo malo a lo bueno, pero a una persona no le es bien ir de lo bueno a lo malo, ¿verdad? No podemos dejar el evangelio y su enseñanza. Y hermanos, en este aspecto, yo hace también como unos 6 años más o menos leí una novela cristiana, se la recomiendo, se llama En sus pasos, en cómo el pastor de la congregación invita y hace un desafío a la congregación, y el desafío es el siguiente: hay que vivir como Cristo vivió en pleno siglo XIX, porque estaban en el siglo XIX. ¿Qué haría Cristo en esta situación? Y los resultados fueron magníficos de acuerdo a aquel mensaje de esa novela. ¿Y qué fue lo que pasó? Que como fue un gran bestseller en la comunidad cristiana, muchos pastores y muchos miembros de la congregación comenzaron a leer la novela, y el resultado fue que se comenzó también a tener como devocional en las iglesias, y todas las personas tenían eso en mente. Duró cerca de 10 años esta campaña. ¿Qué haría Cristo en esta situación? ¿Cómo Él se desarrollaría en este trabajo si Él estuviese aquí? ¿Por qué? Porque nosotros y en nosotros tenemos el evangelio, pero en nosotros está la presencia de Jesucristo. Y qué bonito es cuando nosotros le podemos decir a alguien: sé imitador de mí como yo de Cristo. El apóstol Pablo es lo que les decía a los corintios. Sin embargo, si nosotros llevamos una vida desordenada y a nuestra manera, ¿cómo le hemos de decir a aquella persona que estamos discipulando: sé imitador de mí como yo de Cristo? Conociendo nuestra vana manera de vivir, como era el caso de los corintios, porque aunque ya habían creído en Cristo, seguían aún practicando todo lo que la cultura de su entorno practicaba. Pero qué bonito es lo siguiente: en una ocasión a un hermano llegan a su ferretería y le dice la persona que está para comprar, le dice: véndeme una pala, la mejor. Y entonces el hermano saca una pala y le dice: esta es la mejor pala. Le dice: no, a mí véndeme la mejor, porque la pala no se veía de marca. Pero le dice el hermano, dueño de la ferretería, le dice: no, esta es la mejor porque la hizo el hermano Pedro.
porque el cristiano trae testimonio. Y las personas confían en aquellos que siguen a Cristo, y aunque muchos abusan de esta generosidad, nosotros estamos allí para poner la otra mejilla, porque esa es la enseñanza de nuestro Maestro. El Evangelio, hermanos, tenemos que vivirlo, y si hay que vivirlo, hermanos, damos por sentado de que para poder predicarlo hay que vivirlo, pero para vivirlo hay que tenerlo. Dice así, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Nosotros no podemos ser portadores de este mensaje si nosotros no lo hemos recibido, porque para poder tenerlo hay que recibirlo. Y hermanos, estamos aquí también para si alguien no lo ha recibido, tome la decisión de recibir el Evangelio de Jesucristo esta mañana. Y dice Romanos 19 que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que si creyéremos con todo nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces nosotros seremos salvos. Eso dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios no se equivoca. Ahora, hermanos, si ya lo tenemos, dice Pablo, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Si ya lo tenemos, ahora, hermanos, nosotros tenemos que aferrarnos a Él. Tenemos que perseverar en el Evangelio de Jesucristo. Como dice Mateo 24:13, que en los postreros tiempos aquellos que perseveren serán salvos, porque al igual que hace 2000 años en la iglesia de Corinto, ahorita hay muchas cosas allá afuera que, como nosotros vivimos en ellas, nos siguen queriendo atraer. Pero nosotros, y el sello de cada verdadero creyente, es que nosotros, como dice Pablo a los romanos en el capítulo 8 al finalizar, 9, nada nos separará del amor de Cristo. Nada es nada. Entonces nosotros tenemos que aferrarnos, y este es el sello del verdadero creyente. Hermanos, y vemos también que el Evangelio y su enseñanza es que es el único medio para ir para con Dios. Dice el versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. La palabra de Dios trae salvación si se acepta, pero también trae una implicación, porque si se acepta trae salvación, pero si se rechaza, dice Juan 17:18, que Jesucristo no vino a condenar al mundo, pero el mundo se condena a sí mismo al rechazar. Entonces, hermanos, nosotros conocemos esto y hemos aceptado, y si no hemos aceptado aún, entonces es momento de depositar nuestra confianza, nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo. Y la palabra de Dios también, hermanos, la tenemos en la Biblia. En una ocasión se encontraba una persona a punto de morir, la cual fue un escritor famoso, y en su lecho le dice a uno de su familiar, tráeme el libro. Le dice su familiar, ¿cuál libro? Tienes bastantes. Y yo creo que también tenía bastantes problemas con su esposa, ¿verdad? Porque tenía bastantes libros en toda la casa, y le dice, ¿cuál libro? ¿Qué libro le puedes traer a una persona que se está muriendo? La Biblia. Y es el libro que ocupan todas las personas que están muriéndose en sus delitos y en sus pecados. Ocupan reconciliarse con Dios y ocupan comprender que el Dios verdadero no es el Dios que dice la sociedad.
No es el Dios que está buscando a la persona y que le está viendo todo el tiempo y que está viendo a ver qué cosas malas hace. No, ese no es el Dios del Evangelio. Es un Dios bueno, es un Dios que se entregó a sí mismo por nosotros. Y que no está obligando a nadie, pero que la puerta está abierta para todos aquellos que le reciban. Hermanos, entonces la palabra de Dios trae salvación si se acepta, pero también la palabra de Dios trae juicio para aquellos que la rechazan, para aquellos que no han creído en su palabra, porque dice la siguiente declaración, que si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, pero si no, creísteis en vano. Una vida acudiendo a la iglesia, una vida creyendo que por estar aquí presentes cada domingo, que por tener una Biblia abierta en nuestra casa íbamos a recibir la salvación, nada más. Creíste en vano. Hermanos, el mensaje del Evangelio debe de hacer un fuerte ruido en nuestro ser y debe de avivarnos y debe de movernos a llevarlo a cabo en donde quiera que nos encontremos. Porque ciertamente es salvación para el que la recibe, pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen este mensaje? Comentaba con un ser querido mío, con el cual estuvimos en el café esta semana. Bueno, estuve con varios esta semana. Normalmente llevo a cabo este ministerio por las mañanas, me junto con hermanos, me junto también con personas las cuales estoy discipulando, pido su oración para con ellos. Y le comentaba y le fui sincero, yo tengo mucho pesar en mi corazón porque he cometido pecado y es pecado por omisión. ¿Por qué? Porque si yo estoy en el desierto y sé que hay agua y sé que miles de personas están muriendo y yo sé que hay un pozo de agua que salen a raudales y que es infinita el agua allí, o así pareciera, entonces ¿qué tengo que hacer yo? Ir a decirles, aquí hay vida, aquí hay agua. Pero si yo egoístamente este pozo de agua lo dejo únicamente para mí y lo escondo, entonces yo estoy siendo un asesino. Y si yo sé de la importancia del mensaje del Evangelio y si sé su grandeza y si sé que todo apunta al establecimiento del reino de Dios en la tierra y si sé que todo esto va a pasar y si sé que lo mejor está por venir y si sé que lo mejor está presente, entonces yo tengo que predicarlo porque miles de personas están muriendo sin él. Entonces yo también en ese sentido soy un asesino y estoy pecando. Y al igual que David tengo que ponerme de rodillas y decirle, Señor, perdóname por mis pecados conocidos, pero también por los no conocidos. Porque en ocasiones no nos damos cuenta de todo lo que está sucediendo en nuestra vida. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Y hermanos, en una ocasión, y me permito también leerlo porque esto viene de un expositor bíblico, por respeto al autor, leí lo siguiente. Oí hablar en cierta ocasión de un matrimonio que llegó a tener una Biblia. Ninguno de los dos esposos la había conocido antes. El marido empezó a leerla en su hogar. Unos días después se dirigió a su esposa y le dijo, amada, si este libro es verdad, estamos equivocados. Continuó la lectura de la Biblia y al cabo de unos días más habló nuevamente a su esposa en estos términos. Si este libro es la verdad, estamos perdidos. Con más avidez que nunca prosiguió estudiando el libro hasta que una noche exclamó, amada esposa, si este libro es verdad, y es verdad lo que dice, podemos ser salvos. El mismo libro que le había revelado que estaban condenados, le reveló el medio de ser salvos por Jesucristo. Esta es la gloria de la Biblia, palabra de Dios. Así como nos entristece cuando nos damos cuenta
que en algún tiempo o en algunas cuestiones de nuestro ministerio hemos fallado, también nos da esperanza. Y nos dice, puedes comenzar hoy mismo, que tus pecados te son perdonados. Porque eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Él vino para darnos vida, no para darnos muerte, y el Evangelio no nos deprime, el Evangelio nos mantiene gozosos y el Evangelio es positivo. Aquí no vamos a salir tristes, regañados, aquí vamos a salir gozosos, aquí vamos a salir arrepentidos, pero aquí vamos a salir renovados. Nosotros estamos sonrientes, nosotros tenemos que cantar los himnos gozosos, aquí no hay luto, aquí hay vida. Porque el Evangelio es vida. Hermanos, estamos felices por ello. Pero tampoco, hermanos, ignoramos aquello que sucedió hace 2000 años. Porque hay una gran indiferencia al hecho de la obra de Jesucristo. Y hay, hermanos, un asunto muy importante. Cuando estuve con los seminaristas aquí en el seminario local, se expuso el mensaje de cómo detectar una secta. Porque hay muchas de ellas. Se decía lo siguiente, y lo explicábamos bien. Primeramente, nuestro Señor Jesucristo nos dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Las sectas tropiezan con la persona de Jesucristo. Él no es divino, dice. Es un ser más, es un ángel de luz, es un gran maestro, pero Él no es divino. Es decir, no es el verbo humanado del cual nos habla la Biblia. Segundo, aquellos que no tropiezan con la persona de Jesucristo, tropiezan con su obra. Yo puedo ganarme el cielo por lo que yo haga. Es decir, la muerte de Jesucristo no fue suficiente, yo tengo que hacer obras. O peor aún, necesito un corredentor o una corredentora. No, hermanos, Jesucristo es suficiente. Y debemos de aferrarnos al mensaje del Evangelio, no diluirlo, porque si no, nosotros podemos caer en la desgracia que estaba aconteciendo en la iglesia de Corinto. Se estaban olvidando del verdadero mensaje del Evangelio y comenzaron a vivirlo a su manera. Por cuestión de tiempo, me quedo a la mitad y termino con lo siguiente. Hoy en la mañana prendí la Alexa y estaba una canción ahí de un cantautor. Este cantautor escribe una canción que es a mi manera, vendría siendo en el español, Frank Sinatra. Estaba escuchando la canción, incluso le digo a mi hijo, mira, él es Frank Sinatra. Y veo su vida y sí la vivió a su manera. ¿Para qué les cuento? Véanlo, vean su vida. Sí la vivió a su manera. Y fue trágico todo lo que pasó. De la misma manera fue trágico todo lo que mencionamos en un principio para con la iglesia de Corinto. Y ese es el resultado de vivir el Evangelio a nuestra manera. Hermanos, el Evangelio lo tenemos que vivir a la manera de Dios, lo tenemos que aceptar primeramente, lo tenemos que vivir, lo tenemos que proclamar y lo tenemos que agarrar y asirnos de Él, porque no sea que predicándolo nosotros después caigamos de esta bienaventuranza. Y todo aquel que persevere hasta el final será salvo. Pero también todo aquel que lo reciba y cree en Jesucristo será salvo. Hermanos, Dios le bendiga a cada uno de ustedes y es mi deseo que ustedes puedan vivir este sermón a partir de que salimos de este templo. Gracias, hermanos.
Hermanos, damos gracias a Dios por su palabra, que es viva y eficaz. ¿Me ayudas a orar, por favor? Vamos a orar, hermanos, y con esto quedamos despedidos. Nos podemos ir a nuestros hogares. Y, los invitamos a la escuela bíblica, ¿verdad? Y a que nos quedemos al culto de las 11:15 también, convivir como hermanos. Oremos, hermanos. Señor, en tus manos y solamente en tus manos nos ponemos. Queremos vivir, Padre, la vida a tu manera, como tú nos lo declaras en tu santa palabra, y queremos vivir el Evangelio. Te pedimos perdón si en algún momento de nuestra vida nosotros hemos pecado por omisión. No queremos que así sea más. Queremos glorificarte con nuestra vida y te pedimos también de tu ayuda para que tú hables constantemente a nuestra vida y no sea el sermón una costumbre de venir cada 8 días y que la costumbre se haga una costumbre de escuchar como si no escuchásemos. Queremos, Señor, todo lo contrario, venir y escuchar el mensaje del Evangelio y escucharlo y vivirlo y retenerlo, y que seamos esa lumbrera que tú has destinado para cada una de las personas que nos va a rodear en esta vida. Señor, te pido restauración para mi vida. Te pido restauración para la vida de cada uno de mis hermanos, de cada una de las personas que nos están escuchando, para si él está viviendo alguna situación, alguna cosa que lo ha llevado a un desánimo tal por sus acciones, por no vivir la vida de acuerdo como tú quieras, como tú quieres. Te pido tú lo restaures. Y te pido nos restaures también como iglesia y como tu cuerpo, para si en esto tenemos que desgastarnos continuamente, lo hagamos con gusto, y para cuando tú nos llames a tu presencia, nosotros solamente podamos regocijarnos, Señor, y entrar en el gozo de nuestro Señor, Padre, sabiendo que hemos cumplido aquella tarea, aunque imperfectos, para la cual tú nos has enviado a este mundo. Padre, despide a tu congregación, bendícelos y sé tú con ellos esta semana. Te lo pido, Padre, todo esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga.